movimiento como los veníamos haciendo, como estos que vimos la clase anterior. Estos problemas que vimos pues tenían la característica que me daban dos funciones, en este caso posición respecto del tiempo, ¿no? En dos intervalos, de 0 a 10 pues cumplía esta función, y de 10 a 30 esta otra función, y en base a eso pues tenía que construir las gráficas de velocidad y de aceleración respecto del tiempo, y contestar estos incisos que tengo aquí. Este problema que vamos a hacer aquí, nada más me dan una función, ¿sí? Que en este caso es la función de velocidad, que vale 3t al cuadrado menos 2t. Sobre esa función se mueve esta camioneta, ¿sí? Esa característica. Esta camioneta dice que va a tener una velocidad igual a 3t al cuadrado menos 2t. Ese comportamiento tiene. Entonces, en base a esta gráfica, perdón, a esta ecuación que tengo aquí de velocidad respecto del tiempo, tengo que encontrar la posición, velocidad, aceleración en 3 segundos, ¿no? Y obtener las gráficas. ¿Qué necesito para graficar? Pues si tengo velocidad, únicamente requeriría la función de posición y después la función de aceleración. Lo que necesito una función, ¿no? Para Ujú. poder graficar y darle valores al tiempo, que era lo que me preguntaban por ahí, ¿no? ¿Qué intervalos darle? Normalmente es desde 0 hasta 10 segundos, ¿no? Es Ok. así lo que pudiéramos darle, o hasta 5 segundos para poder hacer mi gráfica, creo que es más que suficiente. Entonces, vamos a hacer esto, es más o menos similar a lo que hacíamos con los otros problemas. Que vimos la clase anterior, nada más que aquí, insisto, nada más tenemos una sola función. Entonces, ¿qué dice el problema? Una camioneta se desplaza en línea recta de modo que durante un corto tiempo su velocidad está determinada por esta función. Determine posición, velocidad, aceleración en 3 segundos. Y aquí me dice un dato importante. Para el tiempo t igual a 0, la camioneta está en el origen. ¿Qué quiere decir esto que esté en el origen? Que en t igual a cero pues tenemos un valor de s igual a cero Y parte del o de x reposo, igual a ¿no? cero. No, No. que parte, que su posición inicial vale 0. Ujú. Que dentro de las condiciones iniciales, posición vale 0. La velocidad inicial me la da. No, pero la podríamos calcular porque tenemos la ecuación o la fórmula y la Exacto. función. Para un tiempo t igual a 0, ¿cuánto va a valer la velocidad? Cero. 0. Ahí sí partiría del Reposo. reposo. Y la aceleración, pues bueno, no me la dan, pero Se puede obtener. con la misma función la podemos obtener. Bueno. Mm, no puedo. Bueno, lo voy a resolver en el pizarrón. Rápidamente, para los que acaban de entrar. Aquí en cinemática y dinámica, pues bueno, la primera parte que vamos a ver es cinemática, que vamos a describir el movimiento de los cuerpos. ¿Cómo describimos el movimiento de los cuerpos? Bajo 3 parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Alguien me dice? Yo, Sí. posición, velocidad y aceleración. Ok, entonces la posición la podemos denotar como una S o como una X o una Y o una Z. Forma general es la S. S me significa posición. Sabiendo la posición del objeto, tengo parte de cómo está el movimiento de un objeto. La siguiente que comentaba era velocidad, como una V, y aceleración, como una A. Si yo sé esos 3 parámetros, yo puedo definir el movimiento de los cuerpos. Obviamente que el tiempo aquí tiene mucho que ver. Cuando estábamos en estática, pues el tiempo no lo considerábamos. ¿Por qué? Porque pues aun cuando pasara el tiempo, el objeto seguía y permanecía en reposo, o sea, Ujú. estaba en equilibrio. Ahora,
¿Cuáles son las ecuaciones fundamentales que relacionan estas tres parámetros? Alguien que La... me diga, La de aceleración y la de velocidad. ajá, ¿a qué es igual la aceleración? Es al diferencial a la diferencial de velocidad sobre la diferencial de tiempo. Ujú, O sea, la primera derivada de la velocidad respecto del tiempo, ¿sí? sí. Ujú. Y la otra, que Es es velocidad, la Sí, primera derivadas. de posición con respecto al tiempo. ok, primera derivada de la posición respecto del tiempo. Entonces, observen las ecuaciones. Aquí tengo aceleración, primer parámetro, velocidad aquí lo tengo, segundo parámetro, y nada más, el tiempo sería aquí el que aparecería. Pero en la segunda ecuación tengo otra vez velocidad y tengo el tercer parámetro, posición y tiempo en las dos ecuaciones, ¿no? Ujú. Entonces, estas dos son mis ecuaciones fundamentales para cinemática. Con esas dos ecuaciones puedo resolver todos los problemas que veamos, todos los temas que vamos a ver de cinemática, con estas dos ecuaciones que tengo aquí, junto con el tiempo. Ahora, recuérdenme, ¿qué es velocidad? Es un cambio de posición con respecto al tiempo. Ok, entonces todo cuerpo que tenga cambios de posición tiene velocidad. Se está moviendo, tiene velocidad. Un cuerpo que está en reposo, que son la mayoría o todos los cuerpos que tienen ahí en sus cuartos, donde estén, observen, todos los cuerpos están en reposo. Va pasando el tiempo, siguen en el mismo lugar, no tienen cambios de posición, no tienen velocidad, ¿sí? ¿Qué es la aceleración? Un cambio de velocidad con respecto al tiempo. Entonces, todo cuerpo que tenga aumentos o disminución de velocidad tiene aceleración. Si un cuerpo permanece con velocidad constante, su aceleración es cero. Todos esos cuerpos que están a su alrededor tienen una velocidad constante e igual a cero, ¿no? Ujú, Por tanto, su aceleración es cero. Ahora, si un cuerpo se mueve y se mueve con velocidad constante, también su aceleración va a ser cero. cero, ¿sí? Son cosas importantes. Dentro del movimiento, ¿qué otra cosa de aquí? Creo que nada más, ¿no? Sí. Ok, entonces estas son mis dos ecuaciones. Con estas dos ecuaciones voy a poder obtener lo que me están pidiendo. Ahora, en esta primera parte, lo único que hemos visto es movimiento rectilíneo. Ujú, Los cuerpos, estamos haciendo un análisis que se mueven en línea recta, solamente. No estamos viendo ahorita movimiento curvilíneo. ujú. Entonces, con estas dos ecuaciones que tengo aquí, yo puedo resolver este problema que tengo ahí en la pantalla. Entonces, me pide la velocidad, posición, aceleración en 3 segundos, ¿no? Y hacer las gráficas. Entonces, como decía su compañero, para las gráficas que necesito funciones. Una ecuación que me diga cómo va a variar la posición, la velocidad y la aceleración respecto del tiempo. Una de ellas ya la tengo, que es dato. Me dice que la velocidad es igual a ¿cuánto? Por ahí, por favor. 3t cuadrada menos 2t. 3t cuadrada menos 2t. Entonces, con esta función yo ya puedo hacer mi gráfica. Le doy valores al tiempo y me va a dar una gráfica. ¿Cómo voy a obtener las otras dos? Em, Siempre que nosotros en cinemática conozcamos dos de los 4 parámetros que manejamos, posición, velocidad, aceleración y tiempo, siempre que conozcamos dos de estos 4, voy a poder conocer los otros dos aplicando estas dos ecuaciones que tengo aquí, ¿sí? En este caso, ¿qué parámetros conozco? Velocidad y tiempo. Velocidad y tiempo. Me falta aceleración y posición, ¿no? ujú. Sí. Entonces, si ya tengo velocidad respecto del tiempo y quiero saber, por ejemplo, aceleración, ¿cuál de estas dos usaría? La Quiero de saber La aceleración. 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 Aquí está, esa es mi incógnita, ¿no? Ya sé cuánto vale la velocidad, cuánto vale 3t al cuadrado respecto del tiempo. Entonces, uso esta ecuación. Digo que la aceleración es primera derivada de la velocidad respecto del tiempo. Y sustituyo cuánto vale la velocidad. Vale 3t cuadrada menos Ujú. 2t. Entonces voy a derivar esa función de velocidad y al derivarla me va a dar aceleración. Entonces queda que son 6t menos 2, ¿no? Sí. Derivándola.
¿Y esto en qué unidades está esto? En pies. ¿Está en pies? Sí, sobre segundo cuadrado. Yes. Entonces estos son pies sobre segundo y esto se convierte a pies sobre segundo al cuadrado. Entonces ya derivé esta función, obtengo aceleración. Entonces con esta función yo ya puedo hacer mi gráfica, Ujú. ¿sí? Aceleración respecto del tiempo. Y me faltaría posición. La posición es la S. Conozco B, vale 3t cuadrada respecto del tiempo. Entonces voy a usar ahora esta ecuación para encontrar una función de cómo varía la posición respecto del tiempo. La voy a despejar y me queda que es diferencial de S es igual a B, pero B ya sé que vale esto de acá arriba, miren, vale 3t cuadrada menos 2t. Esto va a ser por la diferencial de t. ¿Cómo quito las diferenciales? Tengo que integrar. Y siempre que integremos es muy importante las condiciones iniciales, el intervalo de la integral de abajo, Ujú. ¿sí? Aquí tengo que poner mis condiciones iniciales. Acá tengo tiempo, ¿no? Entonces voy a poner para un tiempo inicial, que en este caso pues es 0. ¿Cuánto vale la posición inicial? Me 0. dice que parte del origen es 0. Y aquí los voy a dejar abiertos para cualquier tiempo t, voy a poder encontrar la posición, ¿sí? Ujú. Entonces resolvemos la integral, me queda s menos 0, ¿no? Es igual a 3t cúbica entre 3, ¿verdad? Ujú. Me queda t cúbica, Menos t 2t cuadrada. cuadrada entre 2, menos t cuadrada, evaluado de 0 a t, pues me queda así la ecuación, ¿no? Ujú. Y esto debe ser Pies. 10. Y esto que está aquí es mi tercer parámetro, miren. Posición, velocidad y aceleración. Entonces, con estos tres parámetros yo puedo definir cómo se mueve, en este caso, esa camioneta, que me está diciendo ahí el problema. Ya teniendo las funciones, pues ya todo es más sencillo, porque si me pide en un tiempo dado, como es el inciso A, me pide posición, velocidad, aceleración para t igual a 3 segundos. Pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Nada más darle valores al tiempo en 3 segundos. Entonces, S de 3 segundos sería igual a 3 al cubo menos, ¿menos qué? Menos 3 al cuadrado, ¿no? Para el Y de eso es igual, posición, sí. ¿cuánto es eso? 18. Ujú. 18 pies. Entonces, en 3 segundos, la camioneta tiene una posición de 18 pies. Velocidad, ¿qué velocidad va a tener en ese instante de tiempo? 21 metros sobre, 3 no, por 3 21 al pies sobre cuadrado segundos al menos 2 cuadrado. por 3. ¿Cuánto? 21 metros sobre, 21 pies sobre segundos. Sí. 21 pies sobre segundos. Entonces, en 3 segundos, posición de 18, velocidad de 21 pies sobre segundos. Y la aceleración, 10. 6t menos 2. Entonces son 6 por 3 menos 2. Esto es igual a 10, ¿no? 16. 16 por 3, sí. Perdón, sí. 16 16 pies pies por sobre segundo. segundo al cuadrado. Ahora, estos datos que estamos obteniendo ahí, estos de aquí, son instantáneos. O sea, no quiere decir que sean constantes, es algo muy importante. A diferencia de en estática, el cuerpo se está moviendo y va a ocupar diferentes posiciones en diferentes tiempos, va a tener velocidades diferentes y muy probablemente también la aceleración, como es este caso, va a ser diferente. Esto es para estos 3 segundos. En 2 segundos, esto cambiaría. En 1 segundo, cambiaría. Y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Alguna duda? Mm, ¿No? No, no, no. profesor. Más o menos es lo mismo para hacer en lo que vimos la clase pasada, nada más que allá
me daban dos intervalos de tiempo y hay que hacer bajo cada intervalo, pues me maneja una ecuación y habría que aplicar esto. ¿Qué faltaría? La gráfica, ¿verdad? Sí. Posición, tiempo. Bueno, ¿cómo me daría la gráfica? Para la posición, pues parece que va a ser una gráfica cúbica. Una curva. Ujú. Tendríamos que evaluarla. Vamos a evaluarla en 1, en 2, en 3, en 4, en 5 para ver dónde va quedando. Bueno, a ver, váyanme dando valores, por favor. En 0 vale En 0. 0 vale 0, ¿no? Ujú. 1, 2, 3, 4, 5 segundos. En 1 también vale 0. Ajá. En 2 vale En 4. 2 vale 4. Positivo. Sí, Sí. En 5, En, ¿cuánto vale? sí, como 20. en 5 Vale vale 100, profe. 100. En 4 vale 48. En 6, 100, 180. Ah, bueno. No, pues nada 50, más hasta el 5. Hasta el 5. 25. Ok, entonces en 5 vale 100, me dijeron, ¿verdad? Ujú. En 2, ¿cuánto me dijeron? 4. 4, pues aquí apenas 103. 18. 18, más o menos por ahí. En 4, 48 me dijeron, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y qué pasa entre 0 y 1? Se mantiene. Dice que, ¿qué significa eso? Se va hacia abajo. No, ¿sí? Es constante. Ah, no es cierto. Pareciera que no se mueve, ¿no? O sea, Ujú. que Es entre 0 constante, y profe. 1 está en la misma posición. Y si está en la misma posición, quiere decir que la velocidad entre 0 y 1 es 0, ¿no? Justo como nos los están comentando de alguna forma, que su velocidad inicial es de 0. Pero la inicial, pero en un segundo, ¿cuánto valdría la velocidad en un segundo? La gráfica queda como una curvita, profe, entre 0 y 1. Mm. Si le evaluamos la velocidad en 1, es 3 menos 2, que sería 1. 1, ¿no? Sigue siendo 1. Entonces, la velocidad en 0 es 0, ¿no? Ujú. Bueno, en 5, ¿cuánto es la velocidad en 5 para poner el máximo aquí? 25, 75. Se... 65. ¿65? 65, ok. Entonces, en 1, ¿cuánto es la velocidad en 1? ¿1? Sí. Sí, 1. Pues casi está ahí. ¿Positivo? Sí, 3 por 1 Sí. menos ¿En 2 2? por 1. 3 son 12. ¿10? 8. 2 por 2 son 4, por 3 son 12, menos 2. ¿Y en 3? A ver, lo estoy haciendo 4, mal. ¿no? Es 8. Déjame ver. 2 por 2 son 4. En 3, 21. Ah, sí, es cierto, menos 2 por 2. Más o menos por ahí. En Sí, 4. pendejo. 40. 40. Y en 5, 65. 65. Bueno, aquí fíjense, en un segundo es 1, pero la posición es 0. ¿Cómo le explicaríamos ahí? Pues como lo estaba comentando Noé, puede que entre 0 y 1 estamos teniendo valores hacia abajo, como un recorrido en posición negativa y de nuevo hacia arriba, o eso es lo que nos estaba comentando Queda que así, se veía la mira, no sé gráfica. si se vea. Ok, Ahí no se entonces ve. Queda así. vamos a darle aquí algunos valores. Vamos a darle que serían 0.5.
Vamos a darle 2, punto 3 y punto 7. Va. Punto 3 segundos y punto 7. ¿Cuánto vale la posición? Para ver qué pasa entre 0 y 1. Para punto 3 vale menos 0.063. Negativo, ok. Y luego en punto, ¿qué dijimos? ¿7? Punto 7 vale menos 0.147. Es una curvititita. Una curva pequeñita, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo que hace esto, no? En cuestión de posición, lo que está pasando es que se mueve en dirección negativa. Como si fuera en reversa. Como si fuera en reversa, exactamente. Como que se va en reversa, luego se detiene, llega a un punto máximo, y luego, ¿qué le pasa? Avanza. Empieza a caminar en dirección positiva, Ujú. pasa otra vez por el origen en un segundo, y ya de ahí, pues bueno, Se sigue. va incrementando su posición en forma positiva y ya en forma parabólica, ¿no? Ya nunca más va a regresar, nunca más va a volver a pasar por el origen. En velocidad, ¿qué pasa en punto 3? Posiblemente es negativa, o debe de ser negativa. ¿Cuánto vale en punto Menos 3? 0.33. Ujú. Ese es negativa. Y en punto 7, Menos. Ah, no, vale 0.7. 0.07. ya positiva. Sí. Ok. Entonces aquí hace igual como una curva. Entonces, en velocidad, tiene una velocidad negativa. ¿Qué quiere decir que tenga una velocidad negativa? Que se mueve en sentido negativo en la camioneta. Tiene un valor máximo, ¿sí? Una velocidad máxima negativa. Luego va a pasar por una velocidad de 0. ¿Qué pasa cuando la velocidad es 0? ¿Se detiene? Se detiene, pero la posición todavía es negativa, Ujú. porque está del lado negativo, ¿no? Luego su velocidad ya es positiva. ¿Qué pasa? Que se empieza a mover en sentido positivo, pero todavía tiene coordenadas negativas cuando se empieza a mover en sentido positivo. Luego ya pasa por el origen, ¿sí? Pero cuando pasa por el origen la velocidad ya es mayor que 1, ¿no? Ujú. Y ya de ahí pues va a incrementar su velocidad en forma positiva, ¿no? Y ya nomás nos faltaría la aceleración. ¿Qué pasaría con la aceleración? ¿Cómo creen que salga la gráfica? Pues si vemos nada más de verla, Sería va a ser una parábola. línea. Es una línea con pendiente, ¿no? Sí, y tiene una Ah, intersección sí. en el eje de las y en -2. En el eje de las as, perdón. De las ordenadas. Ok. O sea, hace que inicia con una aceleración negativa. Exacto. Como es una aceleración negativa, insisto, aquí acuérdense, que sea negativa no quiere decir que sea desaceleración, ¿sí? Una aceleración negativa es en el sentido en que está actuando la aceleración, en este caso actúa en sentido negativo. ¿Qué le provoca esa aceleración negativa? Que la velocidad empieza a ser ¿qué? Negativa. Negativa, y que la camioneta se empieza a mover en sentido negativo, Ujú. ¿sí? Pero ya a partir de ahí la aceleración va a empezar a decrementar, o sea, va a ser menor. En un segundo, ¿cuánto vale? En uno, vale 4, ¿no? 4, ¿no? 4. ¿En cuánto vale en 5? En 28. 5, 28. Sí. 28. Entonces sería lo máximo. Bueno, no me va a quedar muy bien, pero... Y es que aquí este menos está muy grandote. Más o menos así. Entonces empieza con una aceleración negativa, hace que tenga velocidad negativa y que se mueva en sentido negativo. Pero, ¿qué pasa? En un punto la aceleración es 0 y luego ya pasa a ser positiva.
Como pasa a ser positiva, la camioneta se está moviendo a la izquierda. La aceleración pasa a ser positiva. ¿Qué le provoca? Que se empiece a frenar. Primero que se Que empiece a empiece a frenar. frenar. ¿Y qué es lo que le va a pasar en un momento dado que la velocidad en un punto sea 0? Se va a frenar, se va a detener. Exactamente, pero ya la aceleración es positiva. La va a frenar y luego inmediatamente la va a empezar ¿a qué? Mover hacia la derecha. A mover hacia la derecha. Sí. Cuando ya la velocidad es positiva, la posición no necesariamente todavía ser positiva porque todavía está del lado negativo, pero en un momento dado va a pasar por el origen en un segundo. Y ya ahí, a partir de ahí, pues bueno, ya la aceleración va a ir incrementando, provocando que los cambios de velocidad sean. Entonces, eso es lo que le pasa entre 0 y un segundo. ¿Alguna duda? Nine. No, profesor, muchas gracias. ¿Queda más claro? ¿Con esto creen que ya puedan resolver bien los problemas? Sí. ¿Los de antes o los que nos va a dejar hoy? No, del 1 al 7. Ah, pues sí. Oiga, profe, tengo Sí. una pregunta súper rápida. Sí. En los problemas bueno, en los que nos dejó en el número 5, tengo una duda sobre el método. Es que no sé si esté bien o estoy confundida. En el problema 7, 5. En el 5, sí. Problema 5, ¿qué dice problema 5? Es el que no nos dan el intervalo, nos dan tres funciones y para cada una de las funciones tenemos que hacerle las 3 gráficas. Ujú, sí. Pero bueno, ahí nada más mi pregunta es sobre el método. O sea, primero sacas las 3 funciones de posición, velocidad y aceleración y en esas sustituyes como para hacer tus gráficas o eso tienes que evaluar, por ejemplo, la velocidad a 0. Bueno, son tres problemas diferentes. Y sí, o sea, para cada inciso, por ejemplo, el inciso A te da posición. Entonces, para sacar velocidad derivas, aceleración vuelves a derivar. Y Ajá, para hacer sí. la gráfica, pues nada más le das valores al tiempo desde 0 a 5 hasta 10 No, en esas fórmulas, ¿no? en cada una En de las funciones. sus gráficas para cada inciso. Ah, sí, sí. Esa O era sea, mi duda, primero profesor. tienes que resolver el inciso A. Derivas una, sacas velocidad, derivas otra vez, sacas aceleración. Ujú, Entonces, del inciso A van a salir 3 gráficas sí. para cada parámetro. Luego el B haces lo mismo, van a salir otras 3 gráficas. Y el C va a salir otras 3 gráficas, posición, velocidad, aceleración, completamente independientes. Ok, sí, sí, ya, ¿Ok? profe. ¿Alguna otra duda? Bueno, yo como que de método también. En el problema 6. Ajá. El problema 6 es el primero en el que empezamos con una posición en un tiempo cero distinta Al origen. al origen. Ahí, Debido por a ejemplo, la eso, posición no es 0. Ajá. sería 40, ¿no? Sí. Y entonces debido a eso ahora cuando nos pidan distancia recorrida ya no podemos utilizar la ecuación de posición porque ya no va a ser lo mismo. Tendríamos que ver ahora sí el desplazamiento que hay entre el final del intervalo y el inicio, que en este caso pues sería el 40, ¿no? Ya no sería el 0. Bueno, acuérdense ahí de posición. La posición es única, ¿no? Es un vector y para cada tiempo tiene su propia posición. Y en la cuestión de distancia recorrida, ahí era la suma de los intervalos. Delta S. Ajá, es diferente a lo que es desplazamiento, porque desplazamiento es posición final menos posición inicial. Y ahí nada más era restar. ¿Qué posición tiene en 6 segundos? Restarle la posición que tiene 4 segundos. Y ese es desplazamiento. Pero distancia recorrida no. Sería No desde el es lo inicio. mismo. No, ahí es la distancia entre 4 y 6 segundos. Sería dividirlo en 2 intervalos. El primer intervalo creo que era de 4 a 5 y el otro de 5 a 6 por el comportamiento de la gráfica. Exacto.
tienes que analizar qué distancia recorre entre 4 y 5 o qué desplazamiento tiene entre 4 y 5 y luego entre 5 y 6. Y eso pasa justamente por el hecho de que ya tenemos una posición inicial distinta al origen, ¿no? No, ahí lo que interviene es el tipo de ecuación que tiene, Ok. que ahí hay un menos 6t cuadrada. Miren, véanlo de esta manera. Un nadador, que normalmente las albercas son ¿de qué? ¿De 100 metros o de 50? De 50 metros, sí. De 50. Va a nadar 100 metros. Ujú. Parte de una orilla, ¿no? Sí. Para que nade 100 metros, ¿qué tiene que hacer? Pues empieza en un lado, tendría que ir, tocar el otro extremo o el otro borde y regresar. ¿Y cuánto desplazamiento tuvo? 200. 0, no se Cero. desplazó, Cero. Ajá. Tuvo 0 desplazamiento, porque ¿qué posición final tiene? la misma que El la inicial. origen. 0. ¿Qué posición inicial tiene? 0. Entonces ahí el desplazamiento sería 0. Ujú. Pero ¿qué distancia recorrió? 100. 100. 100, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado con eso. Sí, es que en algunos problemas anteriores nos habían igual pedido distancia recorrida y habíamos utilizado la fórmula de posición para obtenerla. Y es por eso como que ahí se me movieron un poco los conceptos. Sí, por eso Ok. preguntaba. ¿Alguna otra duda? Ok, bueno, entonces pasamos a lo que sigue. ¿No tienen que ahora entregar entonces un resumen? No, es para el jueves. Es para el jueves. Es para el jueves y son como definiciones, no Sí. es el libro. No es no es el libro. ¿Era definiciones de qué? Movimiento por tiro Conforme vertical. Movimiento rectilíneo, rectilíneo, uniformemente acelerado, uniformemente el acelerado. uniforme, la caída libre y el tiro vertical. Entonces me equivoqué, era para ahora. Entonces lo va a recorrer, ¿no? Si no, no podríamos hacer bien los problemas. ¿Cómo? ¿Por qué lo voy a recorrer? Se intentó. Profesor, una pregunta. Por Ajá. decir, si ya subimos los problemas después de la clase, ¿los va a tomar como fuera de tiempo y forma? Los de 1 a 7. No, todavía los pueden modificar. ¿No? Ya a partir de la siguiente clase ya no, ¿sale? Gracias. Ok. Entonces, ¿los ejercicios del 8 al 15 son para el jueves? No, no necesariamente. Bueno, yo tenía así como que en mi mente y tenía la idea de que ahora entregaran el otro resumen, porque pues es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Lo que ya son los casos particulares. Todo lo que vimos ahorita y más la clase anterior es un movimiento general que tienen los cuerpos. Ya lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado ya son casos particulares. Son del 8 al 15 me preguntaste, ¿verdad? Sí. Ya me revolví en fechas. Nosotros también, no se preocupe. Estamos igual. Ok, pues no sé si lo puse ahí para entregar, no creo. ¿O sí lo puse Sí, para el para jueves? entregar el jueves. El lo había mismo puesto. jueves llegan las dos cosas. Bueno, entonces ahí me equivoqué en fechas. Astre. Bueno, yo les voy diciendo más o menos qué problemas. Ahorita así los subí, a lo mejor los partimos, ¿no? Pero yo cada clase, pues ya les diré, porque hay cosas que a lo mejor no alcancemos a ver. Entonces sí, ahí me equivoqué yo. Vamos a llorar. Bueno, no es algo que no hayan visto, ¿no? Ajá. ¿Dudas entonces de esto? ¿Alguna duda que tengan? Hay No, que ya hacer quedó más problemas. claro. Hay que seguir haciendo los problemas. Les sugiero que vuelvan a repetir los que ya hicimos en clase. Y si aún tienen dudas, pues igual como el semestre pasado, igual hay la opción de que tenga dudas. Podemos pues, preguntarme si es una duda que no se pueda resolver con mensaje. Pues yo puedo abrir cualquier aula, nuestra misma aula en la tarde y podemos vernos, ¿no? Para una asesoría. Nada más que pues si necesito que pues avisen, ¿no? Yo pues con gusto, no tengo ningún problema por conectarme. Entonces, Gracias. queda abierto esa parte. Gracias.
Va, gracias. Bueno, antes de pasar a ver lo que es lo de la tarea del jueves, que son ya los casos particulares del movimiento, pues vamos a dejar 10 minutos de reposo. Ujú. Nos vemos 10:05, ¿sale? Claro que sí. Clarín. Para que se estiren, vayan a comer algo, y yo vaya a comer algo. Va. Y nos vemos 10:05. ¿Sale? Cámara. Sale. Ahorita los veo. No se salgan. Sí, profe. No es necesario que se salgan. Bueno, ahorita los veo. Particulares ahora del movimiento. Lo que son movimiento rectilíneo, uniformemente acelerado primeramente, el movimiento uniforme, y caída libre y tiro vertical, pues son casos particulares del MRU, del MRUA. Ok, aquí. ¿Qué característica tiene el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Pues que tiene una aceleración constante. Esa es su principal característica, así como dice aquí. El que tenga una aceleración constante va a provocar que la velocidad vaya incrementando, pero también en forma constante. No que sea constante la velocidad, sino que sus incrementos van a ser en forma constante. Al ser la aceleración una constante, la velocidad vamos a tener una función de primer orden. Entonces, por eso me da de esta manera su gráfica, esta que observamos aquí, en verde, porque lo que está ahí en naranjita me va a dar una función de esta manera. Profe, antes Sí, está compartiendo pantalla, ¿verdad? Porque a mí no me aparece nada. Solo me aparece ¿no? que ha empezado a compartir pantalla, pero no me aparece. ¿Y No todos sé los si sea demás? yo. A mí sí me parece. También me parece. Ah, rayos. Me Muy parece igual. también. Sí, también aparece. Creo que es tu internet. ¿No ¿No tienes fijada alguna pantalla? No, no, ninguna. No, yo creo que ese es el internet. Ah, bueno, está bien. Gracias, profe, por así. De todas maneras lo estoy grabando, tú tranqui. Ah, sí, Pudieras, pues a ver muchas si gracias. quieres, puedes apagar tantito tu cámara, a ver si así se compone. Bueno, entonces eso es lo que comentaba, la aceleración es constante, la velocidad, sus incrementos van a ser constantes. Normalmente los tipos de funciones que vamos a tener es de primer orden, como aquí lo vemos, donde la velocidad instantánea va a ser igual a la velocidad inicial. Aquí estamos considerando que tiene una velocidad inicial. Si partiera del reposo, esta gráfica pues la jalaríamos hacia el cero y pues partiría desde cero, ¿no? Y pues depende de la aceleración por el tiempo. ¿Cómo obtenemos esta ecuación? Pues de las mismas ecuaciones fundamentales que tenemos de la cinemática, que es esta que está aquí. La aceleración es primera derivada de la velocidad respecto del tiempo, pero tenemos para este caso particular que la aceleración es constante. Al ser constante, observen que al resolver la integral, la aceleración queda fuera de la integral, siendo constante, y nada más es la integral de la diferencial de t lo que tengo que integrar. Para un tiempo de cero, pues voy a tener una velocidad inicial. Resolviendo, pues me queda esta ecuación que tengo aquí, ¿sí? Se las pueden aprender o, pues acuérdense, con esto lo podemos obtener, con esta ecuación y con la otra, con la definición de velocidad. No importa qué tipo de movimiento sea, si rectilíneo, uniformemente acelerado, o rectilíneo uniforme, o tiro vertical, o caída libre, todo sale de estas ecuaciones, de las definiciones de aceleración y de velocidad. Entonces, este sería su gráfica de velocidad respecto al tiempo para un MRUA. La deceleración es la que veíamos en la anterior lámina, que es esta que está aquí. Esta es su gráfica de aceleración contra tiempo, pues es una constante en una línea recta sin pendiente. ¿Sí?
La aceleración, observen los vectores de aceleración, es constante, provoca que la velocidad pues, vaya incrementando. Y la posición, observen que aquí está el origen, va a ir cambiando, va a ir incrementando su posición. Me falta, entonces ya tengo aceleración, es constante, velocidad es igual a esto que tenemos aquí. Y la de posición, pues me va a dar una parábola, como la que muestra ahí la gráfica, va a ser de segundo orden, ¿sí? El tiempo va a estar al cuadrado. Igual, ¿cómo obtenemos esta gráfica? Pues bueno, sabiendo que la aceleración es constante, utilizando mi ecuación de velocidad, que es primera derivada de la posición respecto del tiempo. Quiero posición, despejo lo que es la diferencial de x, pero aquí tengo que sustituir la velocidad. La velocidad ya sé cuánto vale. Vale lo que obtuve en la anterior lámina, ¿sí? Velocidad inicial más aporte, para que la integral quede definida, porque si no, no quedaría definida aquí la integral, ya que tendría dos variables, ¿no? Entonces, sustituyendo la velocidad de la ecuación que obtuve en la anterior lámina, la sustituimos, resolvemos la integral y me queda pues esta ecuación que tenemos allá abajo. La posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Los dos primeros datos aquí que muestra la ecuación pues son las condiciones iniciales, si se dan cuenta. Esas en un momento dado pueden ser 0. Si parte del origen, x sería 0, x inicial. Si parte del reposo, este término pues sería 0, ¿sí? Y entonces, si estos dos términos son ceros, la gráfica así estaría, así como está ahí, partiría de 0. En caso que estos dos no sean 0, pues la gráfica partiría diferente de 0, de una posición diferente de 0, ¿sí? La parábola. ¿Alguna duda con esto? ¿No? No. En sí, estos son las ecuaciones. Es como resolver un problema, ¿no? Como los que estuvimos viendo. La aceleración es constante, pues sacamos, despejamos, integramos y nos da las ecuaciones. Ok. Y bueno, esta es una tercera ecuación en donde observen, en las dos anteriores manejamos posición final, tiempo y aceleración. 3 de los 4 parámetros, ¿no? En la anterior manejamos velocidad final, aceleración y tiempo, ¿no? Aquí que del cuarto parámetro que no aparece aquí. Posición. Y aquí que no aparece. ¿Velocidad final? Esta velocidad final, exactamente. Porque estas pueden existir o no. Estas son constantes, acuérdense. Y de acá, ¿qué parámetro no aparece? Tiempo, exactamente. El tiempo no aparece. Entonces, en estas tres ecuaciones siempre no va a aparecer uno de los 4 parámetros. Hablando de posición, velocidad, aceleración y tiempo. ¿Cómo se obtiene esta ecuación? Uniendo las dos definiciones, tanto de aceleración como de velocidad. ¿A qué es igual la aceleración? La diferencial de velocidad sobre la diferencial Entonces, de... la aceleración es dv en dt, ¿no? Sí. ¿Y la velocidad a qué es igual? A la diferencial de x o de s. En este caso de x, así como está manejando aquí, de x, ¿no? Respecto al tiempo. Entonces, uniendo estas dos ecuaciones, obtengo esta, o esta ecuación que está aquí, miren. ¿Que aquí qué le falta? Tiempo. Tiempo. Entonces, despejando la diferencial de t de estas dos ecuaciones, igualándolas, obtienes esta ecuación que está aquí en rojito. ¿Sí? Y de ahí, pues bueno, despejando la diferencial de x, pasándola a a, que es esto que tengo acá, miren. Y esto que está acá arriba es esto que está aquí. Podemos integrar, nada más que la aceleración para este caso aquí es muy importante. Son caso particular donde sabemos que la aceleración es constante, por eso queda fuera de la integral.
¿sí? Resolviendo, pues obtengo esta ecuación que tengo acá. ¿Sale? Entonces, aquí se pueden aprender las tres ecuaciones o con estas dos podemos resolver los problemas, ¿sale? Para el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y también del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Duda hasta aquí? No. No, ok. No. Ok, el movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué característica tiene? Es un caso particular del MRUA. La aceleración es constante, pero ya tiene un valor dado. En este Cero. caso es 0. No tiene aceleración. Entonces siempre acuérdense, siempre que un cuerpo no tenga aceleración, su velocidad debe de ser Cero. no, Constante, constante. perdón, constante. Constante. Puede ser 0 si está en reposo o si está en movimiento, pues va a ser constante. Sí, sí, sí. Entonces, eso es muy importante. Si no hay aceleración, la velocidad siempre va a ser constante. Entonces, de la ecuación que tengo aquí de la definición de velocidad, observen, es primera deriva de la posición respecto del tiempo, pero ya es constante. Entonces, yo ya sé de los tres parámetros importantes para definir el movimiento, observen, aceleración, ya la conozco, vale 0. La velocidad es constante, ya la conozco, entonces lo único que me faltaría del tercer parámetro es posición. Entonces, de esta ecuación saco cómo va a variar la posición respecto del tiempo. En este caso, pues igual despejamos, la diferencial de t la pasamos con junto a b, pero como b es constante, observen que queda fuera de la integral. ¿Sí? Entonces, resolviendo de los dos lados la integral, me queda esto que está aquí. X final menos X inicial es igual a b por t. Quiero saber posición instantánea, pues la despejo y me queda esta ecuación, ¿sí? Entonces, con esa ecuación yo puedo encontrar la posición de un cuerpo que tiene un movimiento rectilíneo uniforme, en el cual la velocidad es constante y su aceleración es 0. ¿Sí? Observen, aparecen los tres parámetros, posición, velocidad, aceleración. Igual que en el anterior, ¿sí? Aparecía posición, velocidad y aceleración para el MRUA. Profe, Sí. ¿podría regresar súper rápido una diapositiva? ¡Ah! Sí, pues ya está, me salí, no sé por qué. Una antes, esta de ahí. Esa de un segundito. Gracias. Todo este desarrollo que está aquí Lo podemos hacer nosotros. es lo que hemos estado haciendo en la resolución de los problemas anteriores. ¿Sí? Es lo mismo, ¿sí? Nada más que insisto, estas ecuaciones solamente son aplicables para cuando sepa que es un MRUA, esta y las anteriores que puse, o si saben que es un MRU, son estas de aquí. Si no saben qué tipo de movimiento es, acuérdense, usan las generales. Que así vamos a estar tratando de resolver todos los problemas. La mayoría. ¿Con los generales? Con las generales. Va, me parece perfecto. Las que se puedan. Ok, pues con esto podemos nosotros pues ya resolver problemas, pero antes de la resolución de problemas vamos a ver de una vez lo que es caída libre y tiro vertical, que aquí nada más tengo caída libre. Caída libre y tiro vertical son dos casos especiales del MRUA, pero ¿qué característica tiene MRUA entonces? Que tiene una aceleración constante. Constante, pero en caída libre ya sé cuánto va a valer, igual que en tiro vertical. 9.80 ahí. Va a valer el valor de la aceleración de la gravedad, ¿sí? Ahora, podemos hacer aquí anotaciones. A ver, vamos a ponerle texto. Vamos a poner en negro. Caída libre.
Vamos a poner tiro vertical. Oh, ahí está. Características de la caída libre. Primera, aceleración constante, ¿sí? E igual a ¿cuánto? 9.81. 9.81, como ya dice ahí. Lo mismo va a pasar en el tiro vertical. La aceleración es constante e igual a 9.81. No voy a poner las unidades, ¿sí? Metros sobre segundo al cuadrado. Sí. En el sistema internacional, en el sistema inglés, ¿cuánto vale? 32.2 pies sobre Ok, segundo cuadrado. 32.2 y aquí si son pies los voy a poner sobre segundo al cuadrado. SS2 significa al cuadrado, ¿sale? Lo mismo para el tiro vertical. Ahí tenemos aceleración, ok. ¿Qué otra característica? Ok, en caída libre, la velocidad inicial vale 0. Siempre. La velocidad inicial que va a tener un cuerpo que va a ser caída libre es 0. En tiro vertical no. La velocidad inicial va a ser diferente. ¿Cómo le pongo aquí diferente? Puede ponerle... No, pues vamos a tener que ponerle mayor, pero ¿dónde está el mayor? ¿Dónde está? ¿Dónde están? Ya lo vi. Mayor que 0. O sea, diferente de 0. ¿Sí? Velocidad inicial. Entonces, imaginen, tienen su pluma, tienen ahí una plumita, la puedo poner a una altura dada, la suelto, eso es caída libre. ¿Qué velocidad inicial parte? De 0. De 0. Simplemente la dejo caer. Tiro vertical es que yo le dé un impulso hacia arriba. Ahí, a la hora que suelta mi mano, ya lleva una velocidad inicial, y esa velocidad inicial, como está actuando hacia arriba, hace que, ¿qué? Que alcance una altura dada y de ahí regrese, ¿no? Derivado de la aceleración de la gravedad. Sí. Ahora, el tiro vertical puede ser hacia arriba, pero también hacia abajo. Hacia abajo pues, tendría que darle un impulso, ¿sí? ¿Qué otra cosa de aquí? Aceleración, velocidad inicial. Bueno, para los dos tipos de movimiento, la única fuerza que actúa es su propio peso. Solo actúa, o no, o vamos a ponerle única fuerza que actúa es su propio peso. Para los dos tipos de movimiento. Caída libre, tiro vertical. ¿Qué otra cosa? Pues en el tiro vertical el valor de la constante va a cambiar dependiendo de la dirección, pero... ¿Cuál constante? La 9.81, porque pues, suponiendo que lo estamos lanzando hacia arriba, la aceleración va a ser negativa y cuando venga de bajada la aceleración va a ser positiva. No, ahí estás mal. ¿En qué me estoy equivocando? Recuérdame. Depende del eje de referencia, ¿no? Ajá. Sí, acuérdense aquí, como son cantidades vectoriales, Ah, cierto. como son cantidades vectoriales, el vector de aceleración, en este caso siempre va a ser hacia abajo. Este va a ser el vector de aceleración. Ese es A, como vectorcito. Aquí le voy a dibujar. Ahí está. Siempre va a ser hacia abajo el vector. Es que sea positiva o negativa va a depender, así como decía su compañero, de mi sistema de referencia. Que como yo lo establezca. Si yo establezco hacia derecha es positivo. Y arriba. Y hacia arriba es positivo. Y aquí le pongo un signo. Ahora, ¿por qué escribió eso? Texto más. Ok.
Esto es lo que yo establezco, ¿no? Bueno, aquí faltaría la X y la Y, ¿sí? Mis ejes X y Y. Esta flechita que esté actuando hacia arriba me dice que este es el sentido positivo. Entonces, esta aceleración así, aquí esto sería igual a... Espérenme tantito. Qué caray, no puedo. Ahí está. Aquí la aceleración sería negativa. De esta manera. Pero si yo lo puedo cambiar, yo puedo establecer que hacia abajo es positiva, esta aceleración sería positiva. Positiva, ok, ya. Entonces ahí hay que tener cuidado con los signos. De todo, tanto de posición como de velocidad, como de aceleración. Okay. Son muy importantes a la hora de resolver los problemas, esos sentidos, es ver cómo actúa. En caída libre, por ejemplo, si yo pongo este sistema de referencia, la aceleración va a ser negativa, la velocidad siempre va a ser negativa, y si establezco que de donde yo lo suelto, por ejemplo, aquí está, ¿cómo se llama este personaje? Galileo. No, no es Galileo. No, sí es Galileo, perdón. Sí, es Galileo. Lo que pasa es que hay otro personaje que decía que los cuerpos caen en diferentes tiempos, ¿no? Aristóteles. Pero no, Galileo dijo que no, que cualquier tipo de cuerpo con cualquier masa, los dos cuerpos van a caer al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, si yo establecemos que donde está Galileo es la posición inicial, es mi punto de referencia, mi origen, también la posición van a ser todas negativas, ¿sí? Okay. En el tiro vertical no, en algunas van a ser positivas y en algunas va a ser negativas. Ok, en el tiro vertical, ahí voy a tener algunas otras características. Voy a tener, si lo aviento hacia arriba, voy a tener una H máxima. ¿Y qué pasa cuando alcanza la altura máxima? ¿Su velocidad se hace 0? Vamos a ponerle si H es máxima, la velocidad inicial. Es... La velocidad final va a ser 0. La velocidad arriba. final es 0, exactamente. En el punto más alto que alcance un cuerpo cuando lo aviento hacia arriba en el tiro vertical, su velocidad final es 0. Esa es la condición. ¿Cuándo voy a alcanzar la altura máxima? Cuando su velocidad sea 0. ¿Sí? Ok, entonces, cuando nosotros aventamos un cuerpo hacia arriba, necesitamos aplicarle una fuerza y en el cual lleve una velocidad inicial hacia arriba. ¿Sí? Eso va a hacer que llegue a una altura máxima. La aceleración de la gravedad, como es contrario al movimiento, ¿qué le ocasiona a ese cuerpo? Que lo vaya deteniendo, ¿no? Sí. Y llega a una altura máxima y su velocidad es 0. Y ya de ahí empieza a bajar, ¿no? ¿Por qué baja? Porque sigue actuando el valor de la aceleración. Ahora, una pregunta capciosa. Es capciosa. ¿Cuánto vale la aceleración de ese cuerpo en su punto más alto? Sigue valiendo lo mismo, ¿no? 9.81. Exacto, entonces sigue valiendo 9.81. Aún en la altura máxima nos podemos ahí confundir, o muchas veces decimos, es que en la altura máxima la velocidad es 0, también la aceleración es 0. Pero imaginemos, ¿qué pasaría si cuando alcanza la altura máxima no tuviera aceleración? ¿Qué le pasaría al cuerpo? Se queda flotando. Quedaría ahí quieto, exactamente, quedaría estático, ya no bajaría, ¿no? Ahí se quedaría porque ya no tiene una aceleración que haga que cambie de velocidad y que al tener cambio de velocidad pues cambie de posición, ¿no? Ok, muy bien. ¿Qué otra cosa de aquí? Creo que ya no me acuerdo de otro. Sería H mínima, ¿no? No, H mínima, no hay H mínima. Ok, entonces no. No. Bueno, en tiro vertical, otra cosa importante. Sí, cierto. Si cuando nosotros aventamos un objeto hacia arriba, desde una posición dada, el tiempo que va a tener en subir va a ser el mismo tiempo que va a hacer para bajar.
siempre y cuando llegue al mismo nivel, ¿sí? Si yo lo suelto, no sé, desde una altura dada, el tiempo que va a tardar en subir es el mismo que va a tardar en bajar a ese nivel. Ahora, la velocidad con que yo lo estoy impulsando hacia arriba también va a ser exactamente igual con la velocidad que va a tener cuando pase por el nivel cuando yo lo aventé, ¿sí? Va a ser exactamente la misma velocidad. ¿Qué otra cosa? Pues creo que nada más hasta ahorita. Ahora que ya investiguen, a lo mejor encuentran algo más, pero creo que era lo más importante. ¿Dudas? No. Los dos, No. como Ninguna, como la aceleración es constante, los dos describen movimientos rectilíneos uniformemente acelerados. Son ejemplos de movimiento MRUA que vemos actuando hasta a nuestro alrededor, ¿no? Son casos, insisto, particulares de movimiento. Eso no se les puede olvidar. Son casos muy particulares. Este es un caso particular de un movimiento particular. ¿Sí? Sí. Caída libre y tiro vertical son casos particulares de un caso particular de movimiento que se llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que tiene la característica que la aceleración es constante, pero son particulares. La forma más general del movimiento de los cuerpos es cuando lo vemos en los problemas que vimos anteriormente, ¿no? Y para eso pues necesito yo sacar una ecuación, una función que me describa cómo se mueve. Ok, no hay dudas. ¿Puedes Bueno, poner la volviendo. primera diapositiva? La de La primera. velocidad como una función de tiempo. Sí, nada más comento esto de Galileo. Por ahí, creo que sí les comenté, y si no, hace como un año sacaron un video, estuvo pasando un video, en donde hicieron o demostraron la caída libre de dos cuerpos. Una pluma pues como de un ganso, yo creo, una pluma muy grande que sacaron ahí de, ¿cómo se llama el ave más grande que hay? Avestruz, ¿sí? Como de un avestruz. Lo van a alburear, tenga Y cuidado. una bala de cañón. En una cámara, Entonces, Sin aire, ¿no? Ajá. En una cámara de vacío. De vacío. Entonces primero la hacen sin que esté al vacío y obviamente cae primeramente la bala, ¿no? La esfera metálica. Y luego le quitan todo el aire y sí se ve perfectamente cómo van cayendo los dos al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que no deja que caiga al mismo tiempo? Pues es la resistencia del aire. Pero hay una fuerza externa. Pero si no existiera esa fuerza externa, los dos objetos caerían al mismo tiempo. Ok, entonces, ¿cuál querían? ¿Ya puedo quitar esto? Sí. Sí. Ok. ¿Esa? Sí, esa. Sí. ¿Era esa? Ok. Gracias. ¿Listo? Sí, ya, profe. Ok, bueno, entonces ahora sí vamos a hacer algunos ejemplos para lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y en algunos casos cuando hay una combinación de movimiento. Entonces en este caso vamos a hacer este problemita que dice un motociclista viaja rumbo al este hacia una ciudad pequeña. Después de pasar el límite entre ciudades, su aceleración es constante igual a 4 metros sobre segundo al cuadrado. Constante, ¿sí? Dice, al tiempo t igual a 0 se encuentra a 5 metros del límite de la ciudad, moviéndose a una velocidad de 15 metros sobre segundos. Determine su posición y velocidad 2 segundos después. Su posición al alcanzar una velocidad de 25 metros sobre segundos. Bueno,
insisto, hay datos que me lo dan con ciertas palabras y en otros casos me dan números, ¿sí? De los datos. Normalmente las condiciones iniciales, algunas de ellas me los dan con palabras, aunque en este caso todas me los dan con números, ¿sí? Aquí en cinemática no hay como un esquema, no hay como un diagrama de cuerpo libre o de fuerzas que me estén indicando cómo están actuando. Aquí, en muchos casos, pues hay como que imaginarse el movimiento. En este caso es un movimiento rectilíneo, no estamos viendo movimiento curvilíneo. El motociclista está viajando en línea recta. Entonces, ahí hay un punto importante. Dice, después de pasar el límite entre ciudades, ¿el límite qué me representaría? ¿El origen? El origen. Entonces, el límite entre ciudades, ese sería mi punto de referencia, donde voy a establecer mi sistema de referencia, que en este caso, como nada más es un movimiento rectilíneo, pues nada más voy a poner un eje, ya sea un eje X, un eje Y, un eje Z. En este caso, pues normalmente va a ser el eje X, ¿sí? Voy a ponerlo acá. Ok. Entonces voy a dibujar una línea recta que me va a representar mi sistema de referencia, mi eje X, un origen, en este caso es el límite entre las ciudades. Entonces, ahí, ese es mi origen, pero tengo que establecer cuáles son mis condiciones iniciales para el tiempo t igual a 0 que dice el problema. Pues nos dice que se encuentra 5 metros del límite y tiene una velocidad de Entonces, 15 metros sobre segundo. la posición inicial ya no vale 0, porque se encuentra a 5 metros del origen. Y tiene una velocidad inicial de ¿cuánto? De 15 metros sobre segundo. 15 metros sobre segundo, ¿no? Y aquí faltaría posición, velocidad, la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? Constante igual a 4 metros sobre segundo al Constante, cuadrado. 4 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces observen, aquí aparecen mis parámetros, posición, velocidad, aceleración, para el tiempo t igual a 0. Luego, me dice que hay que determinar qué posición y velocidad tiene 2 segundos después. Y también qué posición al alcanzar una velocidad de 25 metros. Entonces, este es el tiempo t igual a 0. Se está moviendo hacia el este. Vamos a suponer que a la derecha es el este. Entonces, cuando alcanza t igual a 2 segundos, me pregunta velocidad y posición, ¿verdad? Sí, podrá decirse. Sí. Eso es lo que me está preguntando. Y ese es el inciso A. El inciso B es cuando alcanza una posición, perdón, una velocidad de 25, ¿qué posición tiene? Bueno, primero vamos a resolver el inciso A. ¿Alguna duda con esto? Para todos los problemas hacemos ese diagramita inicial. Es lo ideal, no es necesario que lo hagan, pero es una forma de que se pueden imaginar condiciones iniciales, finales y los datos que me está dando el problema. Okay. Y las incógnitas. Aquí me faltaría, ya tengo posición, velocidad, me falta aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración en t igual a 2 segundos? Igual los 4 metros. Sigue siendo constante, igual a 4 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Ajá. Porque dice que es constante. Entonces no importa en qué tiempo, este es igual. ¿Alguna otra duda? Por ahí alguien iba a preguntar. ¿No? No. Bueno, entonces, ¿qué datos me dan? Miren. Pues me dan la aceleración. Y también Y me dan tiempo, ¿no? Tiempo, ¿no? Entonces tengo posición, velocidad, aceleración, tiempo. Me dan tiempo y aceleración. Entonces con estos dos puedo obtener cualquiera de los otros dos. Primero uno y luego el otro. Pues la velocidad, ¿no? Entonces, primeramente la velocidad, ¿por qué? Porque la definición de la aceleración relaciona velocidad y ¿quién? Y tiempo, ¿no?
Aquí está mi definición de aceleración. Quiero encontrar la velocidad. Entonces despejo. La diferencial de B es igual a A por la diferencial de T. Pero A ya sé cuánto vale, ¿no? ¿Cuánto vale A? Constante igual a 4 metros sobre segundo cuadrado. Es 4, ¿verdad? 4 metros. Entonces A vale 4. Entonces integramos. El 4 queda afuera. Condiciones iniciales para T igual a 0. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Vale 15 metros sobre segundo. Vale 15. Y para cualquier tiempo T, que en este caso sería 2 segundos aquí, ¿no? Yo puedo encontrar la velocidad, pero lo voy a dejar abierto para encontrar una función. Que sería más importante encontrar la función. Porque ya encontrando la función, pues ya puedo darle cualquier tiempo, si se dan cuenta. Entonces, integramos la diferencial de B, la integral de la diferencial de B, pues se elimina, ¿no? La diferencial. Me queda B, evaluado de 15 a B, me queda B menos 15, ¿no? Menos 4, igual, se elimina la diferencial con la integral. Me queda 4t, evaluado de 0 a t, pues me queda 4t, ¿no? Entonces de aquí obtengo que la velocidad que va a tener ese motociclista va a ser igual a 15 más 4t, o 4t más 15. Esto que está aquí es mi función de cómo va a variar la velocidad de ese motociclista respecto al tiempo. Y es una ecuación particular, es un movimiento particular. Esta ecuación que está aquí nada más cumple para las condiciones que me está dando el problema. ¿Sí? Es única. Entonces ya tengo velocidad, pues ya nada más le daría 2 segundos y encuentro velocidad, ¿no? Ahora, ¿cómo encuentro posición? Mismo proceso, integro la velocidad sabiendo que la velocidad es la diferencial de la posición con respecto al tiempo. Entonces uso mi otra ecuación, ¿no? B es igual a la primera derivada de la posición respecto del tiempo. Despejo la diferencial de X, pero B vale esto. Entonces sustituyo aquí que vale 15 más 4t por la diferencial de t. Integro para un tiempo inicial de 0. ¿Cuánto vale la posición inicial? Para eso son estos datos. 5 metros. 5 metros. Para cualquier tiempo t puedo encontrar la posición. Entonces aquí me queda x menos 5 igual a 15t más 2t cuadrada. 4t cuadrada entre 2, 2t cuadrada. Todo eso evaluado de 0 a t, me queda eso, ¿no? Entonces la posición va a ser igual a 5 más 15t más 2t al cuadrado. Y obtengo mi función particular para la moto. Sí. Eso es usando las ecuaciones fundamentales, ¿no? Integrando o derivando. En este caso, integrando. Podemos usar las ecuaciones que les mostré ahí en la presentación, que eran, ¿cuáles eran? Aceleración constante, ¿no? La velocidad inicial más A por T, ¿no? Y posición era posición inicial más velocidad inicial por T más un medio de A por T al cuadrado. Podemos nada más haber sustituido sobre estas ecuaciones los datos que tengo aquí, ¿no? En el caso de B, ¿cuánto vale la velocidad inicial? 15, ¿no? La A, 4. 15 más 4t, que es esto que tengo acá abajo, ¿no? Y acá igual, posición inicial 5, velocidad inicial 15, aceleración 4 entre 2, 2t cuadrado, que es lo que tengo acá. Y pues ya nomás lo que faltaría es darle valor al tiempo, ¿no? Para hacer el inciso A. La velocidad para 2 segundos son 15 más 4 por 2. ¿Cuánto vale? Más 23. ¿Cuánto? 23, ¿ya? Sí. Metros por segundo, ¿no? Y la posición son 5 más 15 por 2 más 2 por 2 al cuadrado. Son 2 por 2, 4 por 2, 8. 43. 44
43 metros, ¿no? Sí. Y esos serían los resultados del inciso A. ¿Alguna duda? No. No. ¿Alguna duda? ¿No tienen dudas nadie? No, profe. Ok. No, profe. Muy bien. El inciso B. Tendríamos que igualar la condición de velocidad a 25 para poder obtener el tiempo y después evaluar la posición en ese tiempo. Ok, entonces en el inciso B lo que me están dando de dato es que la velocidad final es 25 metros por segundo, ¿verdad? Sí. La posición quiero encontrar. Y el otro dato que tendría es la aceleración, que en ese caso no cambia, ¿no? Vale 4 metros por segundo al cuadrado. No, también puede ser Eso es, bueno, eso lo podemos poner aquí. Ujú. Estos datos que están aquí. Entonces ahí queda fuera el tiempo, ¿no? Si se dan cuenta. Entonces puedo usar la otra ecuación en la que combinamos estas dos. Sí. Despejamos t, diferencial de t, las igualamos y me queda esto, que la aceleración es igual a la velocidad instantánea por la primera derivada de la velocidad respecto a la posición. Entonces, ¿qué me piden? ¿O qué me están pidiendo? La posición. La aceleración ya sé cuánto vale y la velocidad es la variable independiente. Sí. Entonces vamos a despejar. Me queda acá A por diferencial de X es igual a B por la diferencial de B. A ya sé cuánto vale, ¿no? Vale 4 veces la diferencial de X igual a B por la diferencial de B. Y ya no me va a alcanzar ahí. Lo voy a hacer acá. Va. Entonces tenemos 4 diferencial de X igual a B por la diferencial de B. Entonces integramos para una velocidad inicial de ¿cuánto? De 25 metros, bueno, 25. No, inicial. Estamos en las condiciones iniciales. ¿Cuánto vale Sería la velocidad inicial de la moto? 15. 15. 15. Para una velocidad inicial de 15, ¿cuánto vale la posición inicial? 5. 5. ¿Sí? En 5 metros tiene una velocidad de 15. Entonces aquí, para cualquier velocidad de B, yo puedo encontrar la posición, o al revés, para cualquier posición puedo encontrar la velocidad de B. En este caso lo que me están pidiendo es posición, ¿no? Entonces resolvemos, el cuadro queda fuera de la integral, observen. Entonces queda 4 evaluado de 5 a X, que sería 4 veces X, bueno, vamos a ponerle de 5 a X. Igual a B por diferencial de B, que es igual a B cuadrada entre 2, ¿no? Evaluado de 15 a B. ¿Sí? Entonces evaluamos, acuérdense primero lo de arriba menos lo de abajo, ¿no? Los valores de arriba me queda 4X. Menos 20. Menos 4 por 5, que es 20, ¿no? Entonces evaluamos de arriba, queda B cuadrada entre 2, menos 15 al cuadrado entre 2. Entonces aquí me queda que es 4X menos 20 igual a B cuadrada entre 2. ¿Cuánto es 15 por 15 entre 2? 225 medios. O sea, se... 112.5. 112.5, ¿no? Me pide posición, ¿verdad? Sí. Entonces X va a ser igual a 20. B cuadrada entre 2 menos 112. Ah, no, pero aquí tengo un positivo. Lo sumamos de una vez. Quedan 91, no. 92.5. Ajá. Y todo esto Entre 4. entre 4, ¿verdad? Ahora, bueno, ahí podemos encontrar una ecuación dividiendo entre 4. ¿Cuánto sería?
B Sería b cuadrada entre 8 ¿sí? menos 92.5 entre 4. 23.125. Y bueno, esa ecuación me representa cómo va a variar la posición respecto a la velocidad. Ajá. ¿Qué me faltaría? Nada más darle valor, ¿no? Sí. Ahí ya no me alcanza. Bueno, ya nada más denle valor a X para cuánto de velocidad. Para X de 25. 25. ¿Cuánto es X de 25? Me da 53. 53 Espera, me da metros, ¿no? 55. 53 o 55. Perdón. 55 según yo. Sí, es 55. 55, ok. Y ese sería el resultado. Para alcanzar una velocidad de 25, la coordenada de posición es igual a 55 metros. Ok. Pudiéramos comparar el resultado para ver si está bien con el anterior. Observen, cuando tiene una coordenada de 43 metros, ¿qué velocidad tenía? De 40. En 2 segundos. Ah, tiene una velocidad de 23. De 23, ¿no? Entonces, en 25 debe de ser mayor a 43. Entonces, pues sí, el valor es correcto, ¿no? Sí, coincide. Igual, en lugar de hacer toda esta integral, pues teníamos la otra ecuación, ¿no? ¿Cuál era la tercera ecuación? La última que vimos, ¿se acuerdan? Era la Que de combinaba, ¿no? velocidad al La de cuadrado igual a velocidad y velocidad inicial. posición. Al cuadrado. Ahí se me Más olvida, 2 veces la más aceleración. 2 veces la aceleración por el X desplazamiento. menos X. Ajá, exactamente. Nada más que acá habría que haber despejado X, ¿no? X inicial la conocíamos, 5, velocidad inicial era 15, velocidad final, pues bueno, ya es el dato, ¿no? De 25 y la aceleración de 4. ¿Alguna duda? No. Bueno, como los quieran resolver, ya sea así o con las ecuaciones esas, lo pueden hacer, ¿no? No hay ningún problema. Yo ahora los he estado resolviendo con las integrales, para que vean que son las ecuaciones fundamentales. Normalmente nos casamos en la prepa, pues no nos enseñan esto, ¿no? ¿De dónde salen las ecuaciones? ¿O sí? No, nos Recuerdo. casamos con las fórmulas. Y creemos que que esas formas se aplican para cualquier tipo de movimiento y no es cierto. No es cierto. O sea, son más generales esas ecuaciones que tenemos ahí y esas ecuaciones que nos enseñan en la prepa son meramente particulares. Eso está cool. Igual cuando veamos en curvilíneo, igual nos dan alcances máximo, una forma para alcance máximo vertical, el horizontal, pero tiene ciertas condiciones que se cumplen para esas fórmulas, que bueno, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Alguna duda? No. No. No, pues bueno. Ninguna. Nah. Ya son las 11, ¿no? Aquí ya son. Sí, las 11.